Este niño hizo algo que nadie se atrevió a hacer. En una aldea marcada por el odio, una sola oración cambió el destino de todos. No fue una oración fácil ni segura. Jesús enseñó que amar a los amigos es sencillo, pero amar a los enemigos cuesta. Y aquella noche de Navidad, Dios le pidió algo más que palabras. El invierno caía sobre la aldea como un manto pesado. Las calles estrechas parecían guardar recuerdos que nadie quería nombrar. Y las casas, separadas por cercas antiguas, reflejaban una división más profunda que la madera o la piedra. Desde hacía generaciones, dos familias vivían enfrentadas, unidas por un pasado de ofensas nunca resueltas. En diciembre, cuando las luces deberían anunciar esperanza, el ambiente se volvía aún más tenso. Las conversaciones se interrumpían al mencionar ciertos apellidos, y los saludos se volvían fríos, medidos. Nadie olvidaba. Nadie perdonaba. El odio había aprendido a pasar de padres a hijos como una herencia silenciosa. La nieve cubría los caminos, pero no lograba apagar el rencor que ardía bajo la superficie. Cada gesto cotidiano estaba marcado por desconfianza, cada mirada cargaba una historia incompleta. En esa aldea, la Navidad no era sinónimo de paz, sino un recordatorio de todo lo que se había perdido. Y mientras los adultos sostenían el peso de antiguas promesas de venganza, algo pequeño, casi invisible, comenzaba a moverse en silencio, esperando el momento de romper aquel ciclo. Un silencio denso envolvía la plaza central, anticipando que el invierno traería no solo frío, sino decisiones que cambiarían destinos para siempre. El niño vivía en una casa donde el silencio hablaba más que las palabras. No era un silencio de calma, sino de cuidado, de heridas abiertas que nadie se atrevía a tocar. Desde pequeño aprendió a observar el modo en que los adultos bajaban la voz, como los rostros se tensaban cuando cierto nombre flotaba en el aire. No entendía del todo la historia, pero sentía su peso. Sabía que algo se había roto antes de que él pudiera recordarlo. En la mesa, las miradas evitaban cruzarse, en las noches, los suspiros llenaban los espacios vacíos. El niño escuchaba más de lo que preguntaba. A veces salía al patio y miraba la aldea cubierta de nieve, preguntándose por qué la tristeza parecía heredarse. Llevaba dentro una inquietud, una necesidad de comprender sin juzgar. No sentía odio. Solo una confusión que le apretaba el pecho. Mientras la villa se preparaba para la Navidad, él cargaba un peso que no le pertenecía, pero que formaba parte de su mundo. Sin saberlo, ese silencio sería el terreno donde algo empezaría a crecer. La herida que dividió a la aldea no nació de un solo acto, sino que se profundizó en una noche que nadie logró olvidar. Fue entonces cuando el enemigo dejó de ser solo un apellido y se convirtió en un rostro. En una decisión que cambió el rumbo de muchas vidas. Alguien cercano al niño fue herido, no solo en el cuerpo, sino en la dignidad y en la paz del hogar. No hubo justicia inmediata. Solo rumores, versiones incompletas y un dolor que se instaló sin pedir permiso. Los adultos hablaron de traición, de ofensa imperdonable. La palabra venganza empezó a circular con más frecuencia, disfrazada de justicia. El niño observaba todo desde los márgenes. Veía la rabia endurecer los gestos. Escuchaba promesas pronunciadas entre dientes. Comprendió que el perdón no tenía espacio allí. No se esperaba que sanara la herida, sino que se mantuviera abierta como recordatorio constante. Desde ese día, los caminos dejaron de cruzarse y las miradas se volvieron más duras. La aldea se partió en dos. Y el niño, sin haber elegido, quedó atrapado en medio de una historia escrita por otros.
Una historia que parecía no tener final. Solo repetición. El domingo siguiente, la aldea se reunió en la pequeña iglesia de piedra. Más por costumbre que por esperanza. El frío seguía afuera. Pero dentro el ambiente no era más cálido. El niño se sentó en el banco de siempre, con los pies sin tocar el suelo, escuchando sin saber qué esperaba encontrar. Fue entonces cuando el sacerdote leyó un pasaje que rompió el silencio con suavidad. Palabras. Sobre amar a los enemigos y orar por quienes causan dolor. Para muchos, el mensaje pasó desapercibido. Como algo imposible de vivir. Algunos bajaron la mirada. Otros endurecieron el rostro. Pero, en el corazón del niño, aquellas palabras encontraron espacio. No entendía cómo amar a quien había herido a su familia. Pero sintió que no eran palabras vacías. Había verdad en ellas, aunque doliera. Mientras la congregación se levantaba para irse, el niño permaneció sentado unos segundos más. Algo había sido sembrado en su interior. Y aunque aún no lo sabía, esa palabra sería el inicio de una decisión silenciosa. Aquella noche, el niño tardó en dormir. Las palabras escuchadas en la iglesia regresaban una y otra vez, mezclándose con recuerdos que no eran suyos, pero que dolían como si lo fueran. Cuando la casa quedó en silencio, se levantó despacio y se arrodilló junto a la cama. Como había aprendido desde pequeño. Oró por su familia, como siempre. Pidió protección, consuelo y fuerza. Su voz era baja, casi un susurro. Entonces llegó el momento que más le costaba. Dudó. El nombre del enemigo parecía pesado en su lengua. Nunca antes lo había pronunciado así, sin rabia. Finalmente, lo dijo. No pidió castigo ni justicia. Solo pidió que Dios lo mirara con misericordia. La oración fue corta, insegura, imperfecta. El niño no sintió paz inmediata ni entendió del todo lo que había hecho. Pero al levantarse, algo era diferente. No afuera. No en la aldea. Sino dentro de él. Sin darse cuenta, había dado el primer paso en un camino que nadie más se atrevía a recorrer. Las noches comenzaron a parecerse entre sí. Una tras otra. El niño repetía el mismo gesto sencillo. Arrodillarse, respirar hondo y orar. Al principio, el nombre del enemigo seguía siendo difícil. Pero ya no pesaba igual. La oración dejó de ser una obligación y se convirtió en un hábito silencioso. Pasaron semanas. Luego meses. Afuera, nada parecía cambiar. Las familias seguían evitando cruzarse, y las conversaciones continuaban cargadas de rencor. Sin embargo, dentro del niño algo se transformaba lentamente. Empezó a mirar a los demás con más paciencia. A escuchar sin endurecer el corazón. Observaba a los adultos y notaba cómo la ira los cansaba. Comprendió que el odio exige alimento constante, mientras que la oración enseña a esperar. En algunos días dudaba, en otros se sentía más fuerte, pero nunca dejó de orar. Sin darse cuenta, la fe sencilla del niño comenzó a abrir espacio donde antes solo había confusión. Cada noche sembraba algo invisible. Y aunque nadie lo notaba todavía, esa perseverancia estaba preparando el terreno para un momento que cambiaría la historia de la aldea. La Navidad llegó envuelta en un silencio distinto. La aldea se reunió en la pequeña capilla iluminada por velas. Y aunque los villancicos sonaban suaves, el ambiente estaba cargado de tensión. El niño se sentó junto a su familia, sintiendo que aquella noche no sería como las otras. Afuera, la nieve caía despacio. Adentro, los corazones parecían contener la respiración. Fue entonces cuando la puerta de la capilla se abrió. El hombre al que nadie esperaba apareció en el umbral. El enemigo. Los murmullos se apagaron de inmediato. Las miradas se endurecieron.
Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los puños. Nadie se movió. El pasado parecía haberse levantado para caminar entre los bancos. El niño sintió que el corazón le latía con fuerza. Reconoció el rostro que tantas veces había nombrado en oración. Todo lo que había sembrado en silencio parecía conducir a ese instante. Dudó. El miedo lo atravesó. Pero algo más fuerte lo sostuvo. Mientras el sacerdote retomaba la celebración, con voz temblorosa, el niño supo que aquella noche le pediría más que palabras. La Navidad había llegado, y con ella, una decisión inevitable. El niño se levantó despacio, como si temiera romper algo frágil en el aire. Cada paso entre los bancos parecía más largo que el anterior. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Algunas miradas intentaron detenerlo. Otras solo observaban en silencio. Cuando llegó frente al hombre, alzó la vista. No vio al enemigo del que tanto se hablaba, sino a alguien cansado, marcado por el peso de sus propias decisiones. Con voz temblorosa, pero firme, dijo las únicas palabras que llevaba preparadas. Que oraba por él todos los días. No hubo reproches. No hubo acusaciones. Solo verdad. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito. El hombre bajó la cabeza. Sus manos comenzaron a temblar. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. En ese instante, algo invisible se quebró. No fue el pasado, ni el dolor acumulado, sino el ciclo que los mantenía prisioneros. La capilla entera pareció contener el aliento. Aquella noche, sin aplausos ni promesas, el odio dio un paso atrás. Nadie se levantó de inmediato después de aquel momento. La celebración continuó, pero ya no era la misma. El hombre habló poco. No intentó justificarse. Sus palabras fueron simples, quebradas y cargadas de arrepentimiento. Admitió el daño causado y pidió perdón sin exigir respuesta. Las familias no se reconciliaron esa noche. No hubo abrazos ni promesas apresuradas. Sin embargo, algo había cambiado. El silencio dejó de ser hostil y se volvió reflexivo. Las miradas ya no cargaban solo rabia, sino preguntas. El niño regresó a su lugar junto a la familia. Nadie le dijo nada, pero algunas manos temblaban. Afuera, la nieve seguía cayendo, como si cubriera lentamente lo que antes estaba expuesto. El perdón no nació completo, pero dio su primer aliento. Y en una aldea acostumbrada a la venganza, ese pequeño comienzo ya era un milagro. El tiempo no borró el pasado de un día para otro. La aldea siguió aprendiendo a convivir con cicatrices. Pero algo esencial había cambiado. El odio ya no era la única respuesta posible. Todo comenzó con una oración pequeña, hecha por un corazón dispuesto a obedecer aún sin comprender. Jesús enseñó que amar a los amigos es fácil, pero amar a los enemigos es un acto de fe. El niño no conocía grandes discursos ni soluciones perfectas. Solo creyó que las palabras de Cristo merecían ser vividas, incluso cuando dolían. Su gesto no transformó solo a un hombre, sino a una comunidad entera que había olvidado cómo detener el ciclo de la venganza. A veces, Dios no envía señales ruidosas ni milagros visibles. A veces, envía a un niño que se arrodilla cada noche. Y así, naquela Navidad, la paz no llegó como una promesa cumplida, sino como una semilla. Una semilla capaz de crecer allí, donde el amor decide vencer al odio.